Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy aprenderemos a utilizar las funciones trigonométricas para la solución de triángulos rectángulos. Estas funciones son fórmulas que nos ayudarán a encontrar la medida de un lado o el valor de un ángulo y están definidas de la siguiente forma. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estas a su vez tienen su inversa. Entonces, la inversa del seno es la cosecante, la inversa del coseno la secante y la inversa de la tangente la cotangente. Ahora vamos con el ejemplo número 1. Nos piden hallar x utilizando las funciones trigonométricas. Lo primero que tenemos que hacer es observar el triángulo dado e identificar los datos que éste tiene. Podemos observar que en la imagen tenemos al ángulo que tiene un valor de 28 grados. Ahora, por medio del ángulo vamos a identificar los lados del triángulo. Como dijimos anteriormente, la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. En este caso, la hipotenusa tiene un valor de 36. Ahora, debemos identificar los catetos. Desde la posición del ángulo, observamos cuál es el lado que está enfrente del ángulo. En este caso es X, por lo tanto será nuestro cateto opuesto. Luego de haber identificado los datos que me da la imagen o el triángulo, vamos a escoger una de las funciones con las cuales nos apoyaremos para hallar a este X. Entonces, observamos que tenemos un ángulo, entonces pues cualquiera de las tres nos puede servir. Ahora, vamos con la hipotenusa. Entonces, el seno tiene en su definición a hipotenusa, entonces nos sirve. El coseno también tiene hipotenusa, o sea que también nos sirve. Pero la tangente no tiene hipotenusa, tiene al cateto opuesto sobre cateto adyacente, por lo que descartamos a la tangente del ángulo. Entonces, como ya nos quedan dos opciones, vamos a observar cuál es el otro dato. Entonces, tenemos el cateto opuesto. Ahora observamos en las dos funciones que nos quedaron cuál es la que tiene el cateto opuesto y esa es la que escogeremos para la solución de este ejercicio. Entonces, como podemos observar, la que tiene al cateto opuesto es el seno del ángulo. Entonces, sería el seno del ángulo, en este caso es alfa, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar esos valores en la fórmula. Entonces el ángulo es igual a 28 grados, el cateto opuesto es igual a x, solamente reemplazamos, y la hipotenusa es igual a 36. Ahora, para poder resolver y darle un valor a x debemos dejarla sola. Lo que quiero decir es que tenemos que despejar a x. Entonces, como este 36 está dividiendo, lo pasamos al otro lado de la igualdad a multiplicar, quedándonos de esta forma. Seno de 28 grados multiplicado por 36 y es igual a x. Como ya tenemos a la x solita, ahora sí podemos hallarle el valor. Pero por comodidad vamos a calcular este valor de seno de 28 grados. Entonces en la calculadora lo realizamos y nos da 0.47, que es el valor de seno de 28 multiplicado por 36 y es igual a x. Ahora, si queremos, lo podemos acomodar de esta forma por mayor comodidad. Y por último realizamos esta operación quedándonos como resultado que x tiene un valor de 16.92. Vamos con el ejemplo número 2. Nos piden hallar x utilizando las funciones trigonométricas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es observar e identificar los datos que me da la imagen. Entonces, tenemos que el ángulo es igual a 13 grados, que la hipotenusa, como habíamos dicho anteriormente, es el lado con mayor longitud. Entonces, en este caso tiene el valor de x. Y nos dice que tenemos un cateto adyacente igual a 11. ¿Por qué el cateto adyacente? Porque es el lado que está más cerca del ángulo. Ahora, ya identificado, vamos a escoger una de las funciones
que nos puede servir para hallar ese valor en x. Entonces, tenemos el ángulo, la hipotenusa y el cateto adyacente. Entonces, observamos en cuál de las tres funciones tenemos estos tres datos. Y nos podemos dar cuenta que en el coseno tenemos exactamente a todos los tres. Entonces procedemos a escogerlo y igual que en el ejercicio anterior solamente reemplazamos los datos y hay que despejar esta x que nos quede sola. Entonces para despejarla debemos, como está dividiendo, debemos pasarla a multiplicar al otro lado de la igualdad, quedándonos de esta forma. Coseno de 13 grados multiplicado por x es igual a 11. Pero como dije, debemos dejar a la x solita. Entonces, este coseno de 13 grados que está multiplicando lo pasamos al otro lado de la igualdad a dividir, quedándonos de esta forma. X igual a 11 sobre coseno de 13 grados. Ahora calculamos ese valor de coseno de 13 grados en la calculadora y nos da que tiene un valor de 0.97, quedándonos de esta forma, x igual a 11 sobre 0.97. Y solamente queda realizar esta división para conocer el valor de x, quedándonos que x tiene un valor de 11.34. Continuamos con el ejemplo número 3. Entonces, hallar x utilizando las funciones trigonométricas. Nos dan un triángulo y tenemos que hallar el valor de x. Pero ojo, porque en este caso ya no nos dan la hipotenusa. Entonces tenemos que identificar cuál es nuestro cateto opuesto y cuál es nuestro cateto adyacente. Entonces, identificaremos los datos del ejercicio. Tenemos que el ángulo es igual a 45 grados. Ahora, para hallar nuestro cateto adyacente, observamos cuál es el lado que está más cerca del ángulo y como podemos observar es este lado que tiene un valor de 4 centímetros, por lo que el cateto adyacente va a ser igual a 4 centímetros. Ahora, nuestro cateto opuesto será el que está al frente del ángulo, que en este caso, como podemos observar, ese valor es x. Ahora, cuando ya tenemos identificados nuestros datos, procedemos a escoger la función trigonométrica que los contenga. En este caso nos podemos dar cuenta que la que contiene a todos estos datos es la tangente. Entonces la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y procederemos a reemplazar cada uno de los datos. Entonces, tangente del ángulo, el ángulo sería 45 grados, ya lo reemplazamos acá, es igual al cateto opuesto es igual a x, entonces lo reemplazamos por x, sobre cateto adyacente, que como ya habíamos dicho es igual a 4. Ahora, debemos despejar a x, dejarla solita, entonces como este 4 está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar al otro lado de la igualdad, quedándonos que la tangente de 45 grados multiplicado por 4 es igual a x. Ahora, debemos calcular esta tangente de 45 para mayor comodidad. Entonces, eso nos daría que es igual a 1. Este valor de 1 es lo calculado de la tangente de 45 grados. Entonces nos quedaría que 1 por 4 es igual a x. Y realizando esa operación nos da que x es igual a 4 centímetros.